Un año más llega el 28J, el Día del Orgullo LGTB, pero este año no veremos las movilizaciones masivas a las que estamos acostumbrados. Un buen momento para pararse a reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del movimiento. Por ello, hoy en CoineTV contamos con la presencia del joven activista LGTB Fran Pardo, que fue imputado por protestar contra el autobús de Hazte Oír, y con Andrea Momoitio, periodista de Pícara Magazine, a quien ha entrevistado nuestra compañera Miriam. Con ellas hablaremos de derechos, problemas y retos para el movimiento LGTB. Analizaremos la amenaza de la extrema derecha, la relación del movimiento LGTB con el feminismo a raíz de la cuestión trans y la invisibilidad del lesbianismo. Así que empezamos. Sin lugar a dudas, se ha avanzado mucho desde los disturbios de Stonewall. Sin embargo, la lucha está muy lejos de haber terminado. En el mundo hoy no existe ningún lugar libre de LGTB-fobia. Es cierto que hay lugares que son más seguros que otros, pero el objetivo completo no se ha llegado a cumplir en ningún sitio. A día de hoy, todavía 72 países consideran ilegal la homosexualidad. 8 de ellos la castigan con pena de muerte. Solo 24 permiten el matrimonio igualitario y 26 la adopción a personas del mismo sexo. Y la situación es notablemente peor para las personas trans. Aunque existen dificultades para recabar datos, la organización trans de derechos humanos Transgender Europe recoge que en el último año habían sido asesinadas 331 personas trans en todo el mundo, 3.314 desde que comenzó a contarse en 2008. Su situación legal es, sin duda, la más precaria en todos los países del mundo. El Mapamundi de la homofobia recoge datos como que de los 72 países que persiguen legalmente la homosexualidad, 33 están en África. Esto en muchas ocasiones ha sido leído desde una perspectiva racista. Algunos sectores, incluso dentro del movimiento LGTB, hacen esta oposición entre un occidente blanco, permisivo y tolerante con las minorías y un tercer mundo intolerante y atrasado que las reprime brutalmente. Todo ello sin reparar en hechos como que, por ejemplo, la mayor parte de la legislación LGTB-fóbica de estos países son de herencia colonial, que muchas culturas originarias tenían formas de transgenerismo y homosexualidad propias que fueron reprimidas por la religión y el colonialismo, y que muchas religiones y sectas están invirtiendo cantidades ingentes de dinero y de esfuerzo en una verdadera carrera religiosa para expandir sus creencias. Allí donde las grandes religiones y sectas integristas han logrado tener mayor influencia es donde se dan las peores persecuciones LGTB-fóbicas. De hecho, la imagen de un occidente tolerante y respetuoso es más que cuestionable. Después de décadas de reivindicaciones y luchas, las sociedades occidentales que han aceptado en parte la diversidad no solo no han avanzado erradicando la LGTB-fobia, sino que en muchos casos se están abocando a profundos retrocesos. Preocupa especialmente el avance de la extrema derecha, que se está dando en casi todos los países occidentales. En países como Polonia, el integrismo religioso y los grupos fascistas mantienen una situación de inseguridad permanente para el colectivo LGTBI. Y lo mismo se puede decir de un país como Hungría, donde su líder, el extremista Viktor Orbán, mantiene una cruzada contra el colectivo LGTBI. La hipocresía de Occidente y de la Unión Europea se evidencia en que es mucho más fácil mirar los problemas de los demás que tratar de solucionarlos de dentro. Mientras se consideran atrasados y oscuros a países que tratan de abandonar su herencia colonial, se ampara y protege a la extrema derecha local. Pero, ¿cuál es la situación real del colectivo LGTB actualmente? Cada vez ganando más visibilidad, se encuentra, pues digamos, una situación ascendente y la gente asuma nuestras realidades, asuma que existimos y que no disponemos de todos los derechos de los que deberíamos disponer. Y no solo en cuanto a leyes, sino también, por ejemplo, el derecho a ir por la calle con tu pareja y no sentir miedo a tener muestras de afecto con ella. O directamente a poder expresar tu identidad sentida, que no exista ese miedo a ser quien eres. Eso es algo que no todas las personas LGTB disponemos. Actualmente la situación del colectivo es positiva porque cada vez los discursos de odio se van reduciendo más a sectores cada vez más pequeños de la sociedad. En el Estado español la situación en ese aspecto es mucho más positiva y va al alza, pero claro, sin olvidar que no todas las personas LGTB pueden decir lo mismo. Las personas LGTB tenemos que decirle a los partidos y a las instituciones qué es lo que tienen que hacer y no son ellas las que nos tienen que marcar a nosotros el ritmo, porque mientras estamos esperando que se apruebe la ley trans, estamos viendo cómo a las personas trans constantemente se les cuestiona su identidad y cómo las agresiones por LGTB-fobia no cesan. También las terapias de conversión no están prohibidas en nuestro país porque no existe una legislación que las prohíba. Una de las situaciones que más preocupa es el auge de la extrema derecha, una realidad que también vivimos en el Estado español y que puede afectar gravemente al colectivo LGTB.
Estamos viendo que las agresiones LGTB-fóbicas han aumentado en muchos territorios. El hecho de que un partido de extrema derecha esté lanzando su discurso en un espacio tan público y tan político como el Parlamento sin que nadie ponga freno a su discurso de odio va a hacer de manera evidente que la violencia aumente en la calle. O sea, es causa-efecto, ya lo hemos visto otras veces y va a volver a pasar. Luego veremos también de qué manera frenan o tratan de frenar ciertos avances legislativos. Hay otras muchas cuestiones donde todavía queda mucho por trabajar, ¿no? Pues en territorios donde esté gobernando, por ejemplo, el PP con Vox o Ciudadanos, veremos de qué manera se aplican políticas LGTB, por ejemplo, pues seguramente mucho menos que en otros momentos. Creo que de todas formas que es pronto para que lo veamos, pero vamos, el panorama es desolador y creo que nos vamos a lamentar mucho de aquí a un tiempo. La extrema derecha siempre se ha manifestado en contra de los derechos de las personas LGTB. Últimamente sí que han hecho más campaña contra las personas trans, como hemos visto con Hazte y aquel autobús de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Una campaña que sabían muy bien a lo que iban. Ellos buscaban ir algo bien gordo con lo que pudiesen crear debate al fin y al cabo en la sociedad. Creo que esa es la estrategia de la extrema derecha actualmente respecto al colectivo: manipular, crear debate y decir barbaridades para que se hable de ellos, para que salgan en los medios y se cree un debate innecesario, como podría ser la celebración del orgullo o el PIN parental, cosas que hace años asumíamos que debían ser, pues ahora se están cuestionando porque Vox las está poniendo sobre la mesa a costa de que se cree debate sobre las personas LGTB. Por ejemplo, en el caso de las personas trans, de personas extremadamente vulnerables, como hemos visto, donde la tasa de suicidio es uno de los colectivos que la tiene más alta, la negación de la existencia, la de los impedimentos al desarrollo de la identidad, y todo eso empuja lo que empuja, y eso se debe combatir, y se debe combatir desde la legislación, desde los tribunales y desde la calle. Por ejemplo, en mi caso, que he sido imputado por delito de odio por protestar contra el último autobús de Hazte, el que negaba la violencia machista. Urge un cambio en la legislación de los delitos de odio y, por supuesto, en la legislación respecto a los colectivos vulnerables. Sin embargo, no todos los problemas vienen de fuera. Hablamos, por ejemplo, de la invisibilización lésbica y la hegemonía del paradigma gay. Las lesbianas siempre han estado completamente invisibilizadas dentro de estos colectivos, pero por una cuestión también bastante evidente, y es que los hombres gays han sido quienes han tenido acceso al dinero, y como han tenido acceso al dinero, a mejores puestos de trabajo, a mayores posibilidades económicas, también han sido los que han tenido más capacidad para hacer incidencia política según sus intereses y para sus intereses, ¿no? Y las lesbianas, claro, han quedado en un segundo plano. ¿Qué hemos hecho? Pues movernos históricamente entre esos dos colectivos, ¿no? Entre el colectivo feminista y el movimiento y con el colectivo LGTB, encontrándonos además resistencias y dificultades en ambos lados, ¿no? Un tema, yo creo que algún día tendremos que hablar, es en general la invisibilización de las lesbianas en los movimientos sociales. Es una auténtica pasada, estamos presentes en prácticamente todos los movimientos sociales y la cuestión lésbica no es prioridad para prácticamente ninguno. Durante los años en los que hubo una lucha tan activa por conseguir derechos civiles como el matrimonio, ¿no? En ese momento, cuando había como cuestiones muy evidentes y objetivos muy claros, yo creo que las lesbianas o muchas lesbianas nos acercamos al movimiento LGTB con el objetivo de conseguirlos, y luego creo también que sí que nos hemos ido replegando y volviendo a yo creo que es el que es nuestro espacio natural y el que es el espacio en el que yo tengo la sensación de que estamos más cómodas. Al menos así lo es en mi vivencia, y creo que es compartida por muchas compañeras, que es el movimiento feminista, a pesar de que el movimiento feminista tradicionalmente haya invisibilizado muchas cuestiones relacionadas con el feminismo. Creo que el movimiento lésbico es claramente feminista y que es nuestro espacio natural o el lugar en el que nos sentimos más cómodos. En los últimos años se ha ido generando un debate cada vez más enconado a raíz de la cuestión trans. Un debate que en algunos casos ha amenazado la tradicional alianza entre el movimiento feminista y el movimiento LGTB. Sigo sin entender cómo hay personas que se permiten el lujo de cuestionar nuestra existencia, nuestros derechos, y en el caso de las personas trans, su derecho a la identidad, su derecho a desarrollar su identidad, a expresar su identidad, a ser quienes son. Obviamente que la extrema derecha juegue ese discurso de odio no me sorprendería, pero que lo hagan sectores que estén al lado de la lucha LGTB, como podría ser el PSOE, eso debería hacernos
preocuparnos un poquito más hasta qué punto puede llegar la transfobia, incluso intoxica algo tan importante como es la lucha feminista en nuestra sociedad. Si bien es cierto que estoy plenamente convencido de que esto en un par de años estará resuelto, hasta que pasen esos años, las personas trans estarán leyendo y escuchando cada día cómo se les niega su identidad. Espero que se resuelva pronto porque no hay otra alternativa que aceptar la realidad de las personas trans. Estamos hablando de que hay vidas en peligro. Como digo muchas veces, nos va la vida en ello. Yo creo que lo que está pasando es que estamos siendo las feministas las que estamos hablando, las feministas cis en general, las que estamos hablando de la cuestión trans. No sé si yo, con toda la participación que nos gustaría a nosotras por parte de las personas trans. Y sobre todo que lo estamos poniendo en términos de debate cuando lo que está pasando es que hay feministas de referencia, feministas históricas muy reconocidas, a las que hemos leído y admirado, que están mostrando claramente sus posturas transfobas, porque lo que están cuestionando es la propia existencia de las personas trans y la posibilidad de participación en el movimiento feminista. A mí que a estas alturas se cuestione que las mujeres trans son sujetos del movimiento feminista, es que no deja de sorprenderme y de dolerme a partes iguales, ¿no? Entonces yo no creo que haya habido una gran fractura entre el movimiento LGTB y el movimiento feminista por esto. Quizás sí, pero bueno, a mí no me da la sensación de que sea eso, sino, insisto, una fractura dentro del propio movimiento feminista. Y lo que creo que está vinculado claramente con una cuestión de clase, porque las mujeres y las compañeras que están cuestionando la participación de las mujeres trans son las que tienen cargos en instituciones, en universidades, en partidos políticos, porque el resto de las feministas, las que estamos en otros niveles y tenemos otras nóminas a final de mes, no creo que ninguna esté cuestionando la participación de las mujeres trans. Es una cuestión de clase claramente también dentro del movimiento. Yo creo que hemos tendido mucho durante un tiempo, por lo menos, ¿no?, a discursos o a comentarios del estilo, bueno, a ver, que vamos todas en el mismo barco, vamos a intentar, ¿no?, hablar, yo qué sé, de debatir entre nosotras, tenemos que ir todas a una. Pero yo creo que estamos viendo últimamente que no podemos ir todas a una, porque unas van hacia un lado y otras vamos hacia el otro, ¿no? O sea, no vamos en el mismo barco, sino que vamos prácticamente en barcos enfrentados y a ver quién aguanta más. Y ante la perspectiva de una nueva crisis donde la lucha social por las condiciones de vida tome una especial importancia, ¿corre en riesgo la lucha del movimiento LGTB de pasar a un segundo plano? Que durante la anterior crisis vimos cómo los colectivos LGTB seguían con su causa, porque no debe ser incompatible manifestarse a favor de los derechos laborales y a favor de los derechos sociales, porque forman parte de la misma lucha. Sabríamos encontrar nuestro sitio adaptándonos a la realidad del momento. En el 2012, el lema del orgullo LGTB a nivel estatal fue matrimonio igualitario, igualdad sin recortes. No hay luchas de primera o de segundo plano, sino que todas deberían de complementarse con todas, adaptarse al momento. Yo espero que seamos capaces, ¿no?, de formar parte de lo que vaya surgiendo de una manera activa, como ya está siendo. Yo creo que ya estamos formando parte de todos esos movimientos incipientes, y lo que espero es que seamos capaces y que nos dejen, sobre todo, que nuestro discurso, nuestras necesidades y nuestras propuestas estén en primer plano también, ¿no? Bueno, nos vamos a tener que pelear, como siempre, seguramente. Con esto cerramos el pequeño paréntesis de reflexión que queríamos proponer. Este es un año diferente para el movimiento LGTB, en el que nos hemos quedado sin nuestra tradicional movilización del orgullo. Por eso nos parecía importante aportar algo valioso, cediendo la palabra a las personas que luchan día a día por nuestros derechos. Esperamos haberlo conseguido. Nada más y hasta pronto.